electrónico, su comentario en la Amén. página de internet, o si tienen WhatsApp, búsquenos también Amén. a Centro Cristiano Dios de Pacto, y con libertad vamos a tener a pasar un buen tiempo. Amén, amén. Y mi número, si quieres llamar, puedes llamar al 773-430-8369. Ahí puedes mandarnos un mensaje, como dijo aquí la sierva, por WhatsApp. Y con mucho gusto nosotros hablamos o platicamos contigo, o puedes darnos tu comentario, lo que tú crees, también nos puedes encontrar por Facebook en Apóstol Erika Vázquez. Así que te saludamos, te bendecimos y te damos gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta tu hogar, hasta donde quiera que tú estés. Para nosotros es una gran bendición el poder estar sirviendo a Dios, y en este día pues tenemos un tema que, si algo yo recuerdo de este tema, es que cuando primeramente yo lo escuché fue algo que cambió mi vida totalmente, cuando nosotros hablamos de lo que es el anatema. ¿Por qué? Porque antes de yo conocer a Cristo, pues tenía muchos anatemas en mi casa, habían cosas ahí que verdaderamente no edificaban mi vida. Y tú dirás, ¿qué quiere decir anatema? Y para eso tenemos aquí pues al que nos va a decir qué es anatema en este día, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en su corazón de lo que es anatema? Así que, hermano Mario, envíenos un saludo y díganos para usted qué es el anatema. Hola, buenas tardes. O tal vez que Exactamente, eso es algo muy cierto lo que tú dices, algo que tal vez en un tiempo fue de bendición, pero que ya no lo es. ¿Por qué? Porque tú puedes tener algo que Dios te lo dio para bendición, pero en algún tiempo de tu vida eso se volvió maldición porque tú lo empezaste a idolatrar, lo empezaste a usar de otra manera como a Dios no le agrada. Y ahí es como dice nuestro hermano Mario, ya viene a ser algo desechado por el mismo Dios. ¿Te imaginas? Y por eso eso incluye aún personas que pueden ser desechadas por Dios y se pueden convertir en anatema por hacer las cosas que a Dios no le placen, no le gustan. Y cuando yo escuché esa palabra del anatema, la verdad fue algo que impactó mi vida porque yo estaba empezando en el evangelio, y cuando yo empecé a escuchar de eso del anatema, yo decía, bueno, pero ¿qué exactamente es eso? ¿Qué es lo que tengo que sacar de mi casa? ¿Al perro, al gato? ¿Qué es? Entonces entendí de que en ese tiempo, pues como yo estaba aprendiendo del evangelio, habían imágenes en mi casa que yo tenía del pasado, que me habían regalado, tenía amuletos que me habían regalado, tenía figuras así en fotos o cositas, aún calendarios que me habían regalado donde estaba imágenes que a Dios no le agradan. Entonces automáticamente eso se convierte en un anatema, porque son cosas que no le agradan a Dios, son cosas que Dios ya dijo, esto para mí no me agrada, no va, y si no me agrada a mí, pues no le agrada que esté en la casa de sus hijos, que nosotros ya estamos en un caminar con el Señor. Entonces es algo que verdaderamente nosotros tenemos que empezar también. Si Dios lo desecha, nosotros también lo tenemos que desechar. Y eso es un punto de vista que nosotros tenemos que ver, que si tú te pones a pensar en este momento, ¿qué pueda estar en tu casa que tal vez a Dios no le agrada? Sabemos que las imágenes, todo aquello que son esculturas hechas por hombre, que hay veces nosotros pensamos, pero pues si es una imagen de Jesús, ¿y quién te dijo a ti que será Jesús? Una imagen criada por el hombre. Incluso hay mucha gente que suele tener la Santa Cena en sus casas y que dicen, pero es que esto es la Santa Cena, pero es una imagen que no es agradable delante de Dios. Entonces por sí se convierte en un anatema, y la gente dice, pero si es la Santa Cena, lo tengo como un recordatorio de la Santa Cena, pero es que Dios no quiere que tengas esa clase de imágenes donde tú digas, es que este era Jesús. ¿Quién te dijo a ti que ese era Jesús? Esas son cosas que son, y Dios ya llamó anatema. ¿Y cuántas personas están ahora verdaderamente con esas figuras en su casa y no han logrado entender
de que son anatema y están ahí interfiriendo con tu relación con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos enseña vemos varias historias donde el Señor hablaba a algunos de sus siervos y les decía, ve a tal lugar y tienes que destruir, quemar absolutamente todo lo que está en ese lugar. Animales, personas, todo. Y ¿sabes qué es lo que más a mí me impacta? Que aún la tierra donde estaban puestas todas esas cosas quedaban maldecidas por Dios. Porque Él decía, después de que quemen todo, no quiero que vuelvan, que saquen toda la basura y que vuelvan a construir ahí. No. Aún la tierra que esas personas pisaron, que no hicieron lo recto delante de mí, todo eso se convirtió en anatema. Así que yo no quiero que ustedes vuelvan a pisar esa tierra a causa de que yo la hice anatema. Tremendo, ¿no? Eso es muy interesante, especialmente cuando ya lo aplicamos a nuestra vida, como lo estaban diciendo. Lo sorprendente es algo que una vez haya sido de bendición para tu vida, pero dijiste, pero de repente lo idolatraste, lo usaste de la manera inapropiada, y yo creo que pues uno tiene que estar despierto para no caer en eso. Exacto. Porque es muy fácil, y en lo que yo pensaba durante todo este tiempo que estuve pensando en el tema, con razón, tuvo más sentido cuando nuestro hermano Mario dijo acerca de que un día fue bendición, pero porque cuando dice, y si alguien profetiza y lo que él dice con el pasar del tiempo te das cuenta que era mentira, entonces sea él anatema. No había entendido el nivel de mal Exacto. que se le está tirando a la persona, que Dios está diciendo de la persona que profetizó. Ahora entiendo, sinceramente digo que hoy estoy aprendiendo aquí, porque yo me había limitado en cuestión del anatema, yo me había limitado a eso, al profeta mentiroso, por decir, que realmente no es sencillamente un profeta mentiroso. Tenemos que tener cuidado cuando usamos la palabra dice Dios. Exacto. Dios dijo, estoy escuchando de Dios. Sinceramente hay que tener mucho cuidado, porque no solamente está diciendo será un profeta mentiroso, está diciendo lo desecho. Exacto. Wow. Sea anatema. Wow. Es algo tremendo todo lo que nos enseña la Escritura acerca de una palabra tal vez tan pequeña, tal vez no sé qué tanto lo estás, si lo habías escuchado algo alguna vez anteriormente, pero la palabra anatema es algo maldito, algo que verdaderamente ya Dios lo desechó, como dijo nuestro hermano Mario, está desechado por Dios, y cuando ya algo ya no tiene el sello de Dios, ya no sirve. Así de simple. Es como cuando tú tienes una compañía y tú estás en la línea donde hay cosas que van pasando, y si no están aprobadas, ¿a dónde van? A la basura, porque no están aprobadas. Y el anatema es exactamente eso, algo que no está aprobado por Dios. Y todo aquello que viene a distraerte de la presencia de Dios, sea anatema, dice el Señor. Wow. En Josué 6, 17 al 18, vemos aquí como el Señor dice, mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, ¿te imaginas? Vivirá. ¿Te imaginas que el Señor dice, la que era ramera, ella vivirá? Ella alcanzó gracia delante de Dios, y dirán, ¿cómo una prostituta alcanzó gracia delante de Dios? Porque yo me pongo a pensar que esta mujer, después de que tuvo este encuentro con estas personas que venían de Dios, dejó de ser prostituta, dejó de prostituirse y halló gracia delante de los ojos del Señor. Y fue ahí donde entró el cambio, porque Dios desde ahí empezó a verla con gracia, y tal vez era anatema antes porque era una mujer usada por muchos hombres, porque era prostituta, pero dejó de ser anatema porque hizo algo por los hijos de Dios. Tanta gracia halló que, como dice, viene del linaje del rey David. Eso es algo tremendo, la gracia que esta mujer halló delante de Dios. Dice, con todos los que estuvieran en casa con ella. O sea que no simplemente alcanzó a esta mujer, sino que alcanzó a todos los que estuvieran en su casa, dice. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, dice.
empero guardado vosotros del anatema. Yo creo que además de que ella dejó de practicar lo que ella practicaba para, como por decir, por su profesión, dejó de practicar el trabajo que ella practicaba. Yo creo que no solamente eso, sino pues tenía que convencer a su familia que se mantuviesen ahí y automáticamente si va a tener niños, sobrinos, no podía practicar lo que antes hacía también porque pues no podía darle el ejemplo a toda la gente que estaba en su casa, porque recuérdate que los espías no le dijeron a ella tal fecha vamos a venir, sino solamente le dijeron deja eso ahí que cuando venga el que esté en tu casa y yo me imagino que por 7 días ellos estuvieron dando las vueltas, ¿cierto? Ella solamente tenía 7 días. Yo no creo que ella juntó a toda su familia en 7 días. Yo creo que desde el momento en que ellos le dejaron la encomienda, por decir, le dejaron la promesa, desde ese momento ella empezó, pues no había teléfono, no pudo hacer las llamadas. Les mandó un WhatsApp a todos. Les mandó un WhatsApp a todos, les mandó un email y les dijo todos a mi casa hasta que haya pasado lo que va a pasar. So, en otras palabras, no solamente aceptó y creyó lo que le estaban prometiendo los espías, sino que también se comprometió en nuestros tiempos ya sería a predicar lo que iba a suceder y a todos a venir a buscar refugio en donde Dios había prometido que Él iba a protegerlos. Sí, es una historia tremenda porque como dice, aquí habla de la obediencia a la voz de Jehová, tu Dios, dice, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacer lo recto en ojos de Jehová, tu Dios. Qué tremendo, y como te digo, yo eso pienso que el momento que esta mujer tuvo un encuentro con los hijos de Dios, verdaderamente hubo un cambio en su vida. Hubo algo que vino a ser rema en su vida, de que el despertar, como tú dices, para que ella haya juntado a su familia y aquellos que le hicieron caso, porque tal vez por ser prostituta, tal vez hubo un tiempo en que nadie la escuchaba, pero algo tuvo que haber en ella, un cambio en el que cuando ella decía, vengan, porque aquí en mi casa va a estar la salvación. ¿Se imagina? Donde antes habían hombres buscándola para pagarle por su trabajo, ¿no? Entonces ahora su familia estaba yendo ahí para hacer un lugar de refugio, un lugar de donde verdaderamente ese lugar iba a tener la bendición, la cobertura de Dios, para que ella no fuera el anatema en ese lugar. Ella halló gracia delante de Dios y fue verdaderamente salvada con toda su familia, todos aquellos que estaban alrededor de ella. Y eso me impacta porque verdaderamente vemos cómo nosotros, ese favor de Dios que está en nosotros, puede bendecir a nuestros hijos, puede ser de gloria para todos aquellos que están alrededor de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es mantenernos. Que nosotros nos mantengamos, porque entonces vamos a ver la gloria de Dios. Dios no le importa de dónde vienes, Él no le importa lo que has hecho en el pasado, Él no le importa qué carrera tenías antes, Él lo que le importa es del momento que tú tienes ese encuentro con Él, del momento que tú tienes la primer mirada con Él. Él importa ver el cambio que Él hace en tu vida. Es algo hermoso cuando nosotros vemos el impacto que tiene Dios, porque te imaginas, por ejemplo, el impacto que tuvo en mí cuando yo escuché esta palabra de anatema y me dijeron, tiene que sacar todo lo que sea o es anatema en su casa, porque eso trae maldición a su casa. Y solo el hecho de pensar de que habían cosas en mi casa que podía traer maldición, me llevó a tirar muchas cosas que estaban ahí. Una de ellas, me acuerdo que algo que yo luchaba mucho anteriormente de escuchar el mensaje ese era la música. Y la gente, es una controversia bastante en que escuchamos a mucha gente de que dice, sí puedes escuchar música mundana, eso no es pecado, eso está bien. Pero para mí, en la forma como el Señor trató conmigo, me mostró que eso era un anatema para mi vida. Era una atadura para mi vida, porque esa misma música me llevaba a los bailes, esa música me llevaba a la bebida, esa música me llevaba a hacer otras cosas que no debía. Entonces,
esa música me atraía para otras cosas que no venían de Dios. Por lo tanto, esa música era anatema para mi vida. Entonces yo tenía una colección grande de música, de los Beatles, de toda clase de música que había invertido mucho dinero en toda esa gran colección de CDs que tenía. Y cuando yo escuché esa enseñanza de los anatemas, recuerdo que yo llegué a casa y agarré todos los CDs, y ahí sí no me importó cuánto dinero yo había gastado en esos CDs. Yo dije, yo no se lo voy a dar a nadie, porque si es anatema para mi vida, esto no va a ser anatema en otra casa. Yo no voy a maldecir la casa de otra persona dándoles este anatema. Tal vez la persona te va a ver y va a decir, wow, gracias por lo que me estás dando, pero en realidad le estás dando algo que apesta. Le estás dando un zorrillo. Lo queremos ver de esa manera. Le estás dando una maldición que va a ir a crecer y a multiplicarse en ese hogar. Tal vez ellos van a reír, van a bailar, van a hacer muchas cosas, pero si es de maldición para mi vida, no puede ser de bendición para ellos. Lo que es maldición es maldición. Y me acuerdo que llegué a la casa y con mis hijos empezamos a quebrar todos los CDs. Los estrellamos contra la pared, los quebramos todos. Total, no quedó ni un CD sin ser quebrado. Y todo eso se fue a la basura. Y para mí, después de eso, yo me sentí tan libre en la casa, porque dije, wow, Señor, ¿qué más hay aquí? Enséñame qué más tengo que tirar. Me acuerdo que tenía un calendario ahí con unas figuras de santos y de tantas imágenes que te dan cuando vas a la carnicería, cuando vas a cualquier lugar, pues siempre te dan, ¿no?, un calendario ahí con imágenes. Pues dije, bueno, hasta el calendario se va a ser anatema también para la basura. Dije, tengo que comprar otro calendario que no tenga figuras. Y así poco a poco me fui. Me acuerdo que había una figura que había venido de generación en generación. Era una figura de madera. Esa figura supuestamente valía mucho dinero. Y ya había pasado a mis manos después de no sé cuántas generaciones. Y yo me acuerdo que yo era la que lo había pedido que me lo dieran a mí, porque yo decía, wow, esa cosa vale mucho dinero. Y yo quiero que pase a mí para luego yo pasársela a mi generación. Pero cuando yo me di cuenta que esa figura era anatema, yo dije, yo no me importa cuánto cueste, no me importa con cuánta generación ya pasó, hasta aquí llegaste. Y agarré la figura y la llevé al callejón y la quebré. Y me gocé. Wow. Porque yo dije, esto no va a maldecir a mi generación. Esto no va a pasar a casa de mis hijos ni de mis nietos, porque hasta aquí llegó la maldición. Y así poco a poco empecé a ver en mi casa, a ver, Señor, ¿qué más hay? ¿Qué más hay que pueda ser anatema? ¿Qué más hay que pueda ser de distracción para mi vida espiritual? Que no conecte contigo. Porque prácticamente todo lo que es anatema es aquello que te va a distraer de la presencia de Dios. Y todo eso tiene que estar fuera. Yo no sé qué otra experiencia puedes tú haber tenido de algo que tú creas que, o si algo antes habías escuchado de esa palabra anatema, que hayas sacado cosas tú también de tu casa, limpiado todo porque sabías que era algo que no te beneficiaba. Pues fíjate que como yo estaba recién convertida, conmigo no usaron la palabra anatema. Yo creo que me hubiera ayudado mucho, porque por el resto de mi vida, de mi caminar, yo hubiese buscado constantemente, sino lo usamos como cosas que estábamos idolatrando, que nos estaban distrayendo de la presencia del Señor, que nos estaban distrayendo de la obediencia hacia el Señor, que distraían nuestra mirada y que ocupaban nuestro tiempo que le pertenecía a Dios. De esa manera fue que nos enseñaron cuando estábamos recién convertidos, y nosotros pues mucha gente lo hicimos congregacionalmente, y mucha gente llevó que televisiones y tenían toneles con fuego, y nosotros pues hicimos, prácticamente fue un rito lo que nosotros hicimos para entregar todo eso, y nosotros pasábamos horas de horas jugando Nintendo, y ese era el vicio de nosotras, las jovencitas, las solteritas ahí en la casa. Y recuerdo que y música, cassettes, no eran CDs, eran cassettes, hace más tiempo todavía. Entonces nosotras agarramos una bolsa y echamos todas esas cosas, todos los cassettes que teníamos grabados de nosotros, los famosos mix que hacíamos. Agarramos el Nintendo, todos los juegos que teníamos,
Y era un viernes en la noche que nos reunimos todos en el estacionamiento de la iglesia y lo vaciamos todo ahí en el tonel con fuego que había y se quemó todo. Y recuerdo que de eso sí, mucho cuidado de ver que no fueran cosas que distraeran nuestra atención, pero me hubiese gustado saber que el término apropiado era anatema, porque entonces ya ahí creo que hubiese continuamente haber buscado el anatema en mi casa. Exacto. Yo creo que eso es algo que nos libra de muchas cosas cuando tú logras vivir sacando todas esas cosas que son anatema, que como digo, son una interferencia entre tu relación con Dios. Y cuando vemos aquí en todo lo que nos habla la palabra del Señor, de personas que en el momento de que tomaban algo que no les correspondía, como esa escritura que estabas diciéndome hace un rato, donde llegaban las personas y cuando miraban, el Señor los enviaba a destruir todo lo que estaba ahí. Pero ellos decían, esta borreguita todavía está buena. Este oro, ¿cómo lo voy a destruir si es oro? Vale mucho. Esto está bueno todavía, aquello todavía está bueno. Entonces ellos venían y apartaban ciertas cosas para ellos y creyendo engañar a Dios. Y eso es algo que vemos muchas veces ahora en el tiempo de siempre, ¿no? La gente siempre quiere supuestamente engañar a Dios, cuando Dios no puede ser. Es inútil que tratemos de engañar a Dios, porque Dios conoce todo lo ve, todo lo sabe. Aún nuestros pensamientos están claramente abiertos al Señor. No hay nada absoluto que podamos esconder delante de Dios. Pero esta gente, no sé qué se les metió, que ellos decían, bueno, vamos a agarrar esto. Y en el momento que estas personas empezaban a querer enriquecer sus casas con cosas que eran de Dios, empezaban ellos también a traer el anatema a su casa. Y ese mismo anatema que llevaban a su casa empezaba a contaminar todo lo que estaba en la casa, aún a ellos mismos. Y el detalle es que cuando venía Dios y decía, hay anatema en el pueblo de Israel. Wow. Y decían todos, ¿pero quién fue? Y se miraban uno a otro, ¿quién se atrevió a agarrar de lo que Dios dijo que no agarráramos? Cuando Dios decía, bueno, pues fue aquel que está allá. Agarrar a aquel con toda su familia, toda su generación y su pedazo de tierra. Todo por querer burlar a Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Fíjate que me pongo a pensar, tal vez lo ven muy extremista, pero muchas veces el que nosotros le robemos el diezmo a Dios es un anatema, porque estamos también agarrando cosas que son un mandato de Dios. Y sin darnos cuenta, nosotros nos convertimos ladrones y por lo tanto, por ser ladrones, nos convertimos nosotros en anatemas. Ahora, quiero aclarar algo muy interesante. El diezmo es bíblico. El diezmo es una responsabilidad de todo ser humano. El diezmo es la acción de obediencia que nosotros, porque vivimos bajo el temor de Dios, llevamos a cabo. Mostramos nuestro agradecimiento, mostramos nuestra obediencia diezmando. Amén. Ahora, cuando ya no lo damos, cuando creemos que la enseñanza o las palabras que compartías ayer estaban resonando bastante en mi mente, no lo damos supuestamente porque no nos va a alcanzar, pero si nos diéramos la oportunidad de darlo, nos vamos a dar cuenta que porque lo damos es que nos alcanza más. Exacto. El dinero. Eso es promesa, así como estabas diciendo, al no darlo, nosotros estamos convirtiendo ese dinero en anatema. Pero también si lo damos, Él dice, pruébame en esto, no tengas miedo de que te va a faltar, no tengas coraje de que tú lo trabajas con el sudor de tu frente. Nosotros tenemos el 90% para hacer y deshacer. ¿Qué nos cuesta dar el 10%? Sinceramente hablando. Y yo creo que cuando lo damos, Él dice, pruébame, a ver si no te abro las ventanas del mismo cielo y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde.
Sí, lo único que estamos siendo, por una parte estamos siendo desobedientes. Y ahora entiendo más clara la conexión entre esto y lo otro. Estamos robando. Amén. Sí, dice que estamos robando puesto que estamos desobedeciendo, no es nuestro, lo estamos agarrando, estamos convirtiéndolo en anatema. Exacto. Porque nos estamos distrayendo de aún de tenerle fe a que Dios va a proveer. Wow. Una de las cosas que yo me pongo a pensar y que veo en mi mente que tiene tanta imaginación como dices, yo veo que cuando la persona no diezma es como que trajera a su casa una caja de termitas. ¿Sabes cuáles son las termitas? La polilla. Porque esa que se come toda la madera, se come todo lo que está en tu casa y te destruye todo. Es como tener una caja de termitas en tu casa que viene y destruye absolutamente todo, porque tú no permites que Dios venga como insecticida a matar todo eso. Y eso es que básicamente Dios bendice tu casa de toda manera cuando nosotros somos fieles en todo, hasta lo más mínimo. Ya que estamos hablando de eso, durante el correr de los años he podido comprobar. Nosotros no decimos los versículos bíblicos o lo que la Biblia dice solamente porque hay que decir algo. Y ya me sé este versículo también, así que déjame decirlo. No, ahí donde el Señor dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces dice, y destruiré por vosotros al devorador. Yo he visto la mano de Dios destruyendo, no al devorador de mi vida, a los devoradores que están constantemente. Y déjame decirte que la angustia es un devorador. La angustia, la alta presión, la falta de perdón, esos son devoradores, van devorando tu vida, te van carcomiendo, te van carcomiendo por dentro, te causan enfermedades, te causan discordia entre la familia. Amén. Esas cosas no las necesitamos en nuestra vida, pues cuando nosotros obedecemos, es el simple hecho de obedecer por amor, obedecer por gratitud, obedecer porque Dios ha hecho mucho, mucho más de lo que nosotros jamás vamos a poder hacer. Amén. Damos nuestro diezmo creyendo de que Dios se encargará del resto. Es solamente el 10% de lo que hacemos. Y algunos hacemos un montón, el 10% se ve muchísimo, pero pues no hay que ver la cantidad porque después uno dice, ahí se fue el pago de mi primer carro. Pues quién sabe, tal vez tu carro hasta gratis te va a salir. No se sabe. Si Dios ve que ya lo necesitas, si Dios sabe que eso es lo tuyo, Él te lo va a dar porque Él tiene completo control de nuestra vida. Fíjate que ahorita que dices tú eso, me acuerdo de una hermana que ella me viene y me dice, ¿sabe qué? Me dice, yo no diezmo el 10%. Bueno, pues cuénteme qué hace usted. Porque he escuchado historias, ¿no? Por ejemplo, hemos ido a Guatemala donde personas de Almolonga nos han dicho a nosotros que ellos diezman el 28%. Entonces, Almolonga es conocido mucho en Guatemala porque es un lugar donde el evangelio ha crecido. Okay. Las zanahorias son del tamaño de mi brazo, unos rábanos, pero unos rabanotes, unas lechugas, todo está ahí sí que grande. Las cárceles las han cerrado porque ahí es el evangelio ha crecido en una manera tremenda. Y yo he conocido personas de ahí que me dicen, yo no diezmo el 10%, yo diezmo el 28%. Y porque Dios me ha bendecido, entonces yo le doy a Dios más de lo que Él me pide, porque estoy agradecido. Digo, wow, qué lindo es que esta gente ve que mientras más gana, más quiere dar. Me voy a atrever y voy a dar un testimonio. Y yo quiero que esto sea de bendición. Yo dejé de diezmar por un evento que pasó en mi vida. Dejé de diezmar más o menos en enero del 2014. Y para ser sincera, lamento el haber dejado de diezmar. Yo entré en una crisis económica. Apenas empecé a diezmar otra vez y sinceramente es en fe, es en obediencia y es porque bendito sea Dios y yo he sabido esa promesa de Dios, pero
esa angustia, ese devorador se estaba aprovechando, apoderando de mi interior, el devorador ese de que, y si das eso, y además ¿a quién se lo vas a dar? Y la renta, ¿quién la va a pagar? Yo le pedí perdón al Señor, reconcilié esa manera de pensar, la deseché y reconcilié la fe que Dios me ha mandado a mí a tener, la medida de fe que Él puso en mí. Yo sé que Él puede proveer. Y ahora lo único que me está pasando es que estoy viendo que cuando ya se está llegando el tiempo de pagar los biles, ahí está todo en orden. No tengo de más todavía, no. Yo sé que ya muy pronto voy a empezar a decir, ay, me aparecieron que 5,000, que 6,000, que ya terminé de pagar el carro. Pero por ahora estoy viendo la mano de Dios. Yo creo que despacito, porque Él sabe que si me da mucho me voy de boca, y entonces, a ver, que sabrá Dios ni qué voy a hacer, porque Él me conoce más de lo que me conozco yo misma. Pero es un testimonio. No dejen de hacerlo. Desen la oportunidad de ver la mano poderosa de Dios trabajando a su favor, porque yo vi cómo la mano de Dios se alejó, y sí, en 2 años entré en crisis económica. Y ahora mismo estoy saliendo de esa crisis por la gracia y misericordia de Dios y por la provisión divina de Dios. Y es tremendo porque, como te digo, he escuchado de todo, ¿no? Estas personas allá me dicen, yo diezmo el 28%. Al cambio, aquí conocí a una señora que me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, yo hice un trato con Dios de que yo le iba a diezmar el 5%. El diezmo. Se quiso hacer la inteligente con Dios, ¿no? Y dije, oye, ¿de cuándo acá Dios va a cambiar su palabra por usted? Porque usted quiso hacer un pacto con Dios, un trato. Es que yo le dije a Dios, mira, Señor. Mira vos. Dijo, tú sabes bien que no te puedo diezmar la cantidad que debo, porque eso es la letra de un carro. Es como que estuviera pagando un carro. Así que entonces yo le dije, eso es mucho, así que no te voy a dar eso. Te voy a dar la mitad. Y le dije yo, y Dios le dijo que sí. Según ella, en su mente, Dios se lo autorizó, lo aprobó, y ella es tan especial en este mundo de que es la única que puede dar el 5%, porque Dios dobló las reglas por ella. Entonces son cosas que a veces no nos ponemos a pensar, y hacemos unas cosas tan tontas y nos justificamos creyendo que Dios lo aprobó, cuando no nos damos cuenta que verdaderamente le estamos robando a Dios, porque estamos dando el 5%. O sea, como no es el 10%, entonces no cuenta. Entonces, ¿te imaginas la promesa? Ok, pues gracias por probarme en esto. Voy a ver si abro las ventanas de los cielos. Vamos a ver cuál de los devoradores puedo destruir por ti. Ojalá que te vaya bien. Te deseo suerte. Yo creo que eso viene siendo como cuando dicen, aquí en esta jarra está la llave de esa puerta, a ver si la encuentra. Y está llena de llaves. Claro. Es que no se puede jugar con las cosas de Dios. Tan fácil que vienen los anatemas a nuestra vida, porque nosotros mismos los hacemos anatemas, porque nosotros mismos nos podemos convertir en anatemas si estamos jugando con la palabra de Dios y la estamos distorsionando a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Qué linda, qué chula la hermana, ¿no? Sí, la hermana Elgin también, porque quiere decir que la hermana Elgin desde enero del 2014, ella misma convirtió sus finanzas en anatema, porque dejó de diezmar. Wow. Es tremendo, y se convierte en el anatema, y por eso es que no te rinde, porque se convirtió en un anatema. Haz de cuenta que lo que tienes en la mano son un montón de termitas que más bien te están comiendo la mano, te están comiendo la salud, te están comiendo el carro, te están comiendo todo, porque como no estás dando el diezmo, de una de otra manera, ese dinero lo vas a tener que dar en algún lado. Entonces, ¿qué pasa? Se choca el carro, se descompuso el carro, y empiezas a ver que todo lo que tenías que haberle dado al Señor, lo estás invirtiendo en este carro, lo estás invirtiendo en la salud porque te enfermaste, lo estás invirtiendo en otras cosas, y todo lo que tenías que se suponía que era de bendición para tu vida, tú mismo lo hiciste anatema por no hacer bien las cosas delante de Dios. No nos enojemos. La palabra de Dios está acá para instruirnos, está acá para enseñarnos, está acá para motivarnos,
para guiarnos, es luz a nuestro camino, es lumbrera a nuestro camino, ilumina nuestros pasos. Vamos a, en lugar de enojarnos y decir, ay, esta gente hablando de dinero, o vamos entonces a humildemente pedirle perdón a Dios por los errores que hemos cometido. Amén. Y vamos a dedicar nuestras finanzas a Dios. Allá que no, esto no era de finanzas, pero parece que Dios sabe cómo iluminarnos a nosotros también, porque yo nunca había visto lo que yo hice con los diezmos, nunca lo había notado de esa manera. Yo sabía que estaba mal y yo supe ahora que yo reanudé mi relación financieramente con Dios, yo entendí que había hecho mal, pero jamás en mi vida yo me había imaginado que lo que yo hice fue que convertí mis finanzas en anatema, y cuando algo es maldito y hace daño y te para hasta tu crecer. Claro, entonces, ahora que me doy cuenta, yo les imploro a nuestros oyentes que humildemente renueven su relación financiera con Dios. No tengan miedo de dar a Dios, no tengan miedo de dar para la obra de Dios, no tengan miedo de entregar sus diezmos que no son para los pastores malgastones. No se preocupe, los pastores tienen que entregarle cuentas Amén. A Dios y sus finanzas usted las da en obediencia, y ahí Dios se encarga de multiplicarlas para usted. Exacto. Dios se encarga de suplirle a sus hijos, a su generación, a su familia. Dios se encarga de aguantarlo a usted en un buen lugar, de hacerlo descansar junto a pastos delicados, de permitirle a usted que usted sea bendecido. Y de los pastores Él se encarga, porque la renta hay que pagar, el mortgage hay que pagarlo, los biles hay que pagarlos, y a nosotros obedecer, pues estamos contribuyendo a la bendición del ministerio. Amén. Creo que eso es algo que tenemos que mantener en mente nosotros en todo momento. Hagamos lo recto delante del Señor, no pensando que estamos haciendo que entre maldición, sino que al contrario, al tú hacer las cosas conforme la voluntad de Dios, vas a recibir bendición, no solo en las finanzas, en todo. Como dice nuestra hermana Elgie, en este programa pues no es que estábamos hablando de finanzas, pero entró en parte a hacer las finanzas. Porque en verdad, como dice, tal vez mucha gente necesitaba escuchar eso. Y es cierto, como ella dice, uno como pastor, uno que está corriendo una iglesia, uno va a dar cuentas de las finanzas. Y si algo tengo yo es temor al Señor en tocar lo que son las finanzas de Dios, porque eso es precisamente lo que estamos leyendo acerca del anatema. Yo sé exactamente que si yo como pastora o mi esposo, nosotros como pareja, ¿no? Como pastores, quisiéramos abusar de lo que es de Dios, nosotros haríamos ese dinero anatema para nuestra vida, no para lo que los dieron. Lo que los dieron están libres porque ellos ya cumplieron con Dios, pero el anatema entraría a mi casa. Como pastora, entraría a mi, como dices tú, a mis finanzas, a mis hijos. Entonces, si yo hago mal uso, y eso va para todos los pastores que están escuchando también, si ustedes y nosotros como pastores hacemos mal uso de las finanzas que entran a la iglesia, esas finanzas se convierten en anatema para nosotros y para nuestra generación. Y yo no quiero ser desechada. Yo no quiero que Dios me vea como una persona que anatema y que diga, esta necesitamos echarle un fósforo encima y que desaparezca de la tierra con todo y su generación. Yo creo que no vale la pena. Amén. No vale la pena. Es por eso que uno como pastor sinceramente tiene una gran responsabilidad, no solo de las personas que están ahí con uno, sino que cómo distribuir las finanzas de Dios para que se haga correctamente, para que no haya chanchuy, como decimos nosotros en Guatemala, para no sé cómo dirán los mexicanos. Chanchullo en México, en Puerto Rico no sé cómo dicen. Trampa. Para que no haya trampa. Y no sé cómo dirán en otros países, en portugués, no están aquí los hermanos que hablan portugués. Pero es revoleros, dice. Okay. Bueno, pues son cosas que te imaginas. Nosotros como líderes tenemos una responsabilidad, y es por eso que
Yo en ese sentido, yo tengo mucho temor al Señor y yo sé lo que es anatema y yo quiero que las finanzas que entren a Dios de pacto sean bendición, no sean anatema ni mucho menos. Yo no me quiero convertir en anatema para mi familia, para mis hijos, para mi generación. No nos conviene, no nos conviene. Yo sé que hay muchos, ahí sí que disculpen, hay muchos pastores tranzas, hay muchos líderes que hemos escuchado tranceros que los andan incluso buscando la policía porque han hecho cosas que han estafado al pueblo de Dios. Y aunque ellos puedan estar siguiendo su camino y mucha gente dice, ¿cómo a esa persona no le pasa nada? Espérate, porque se han convertido en anatema y tarde o temprano, ahí sí el fósforo del Señor iba a decir, no lo dije, ¿va? Pero la justicia, la justicia de Dios llegará, porque verdaderamente no podemos burlar a Dios. So, No si podemos. frenamos y regresamos a ese versículo que estabas leyendo, Rahab, Amén. vamos a recapacitar y si hemos convertido nuestras finanzas en anatema, Amén. si hemos convertido nuestro ministerio en anatema, si hemos convertido nuestro hogar en anatema, si hemos convertido el llamado de nuestros hijos en anatema, arrepintámonos que la gracia de Dios está presta. Arrepintámonos que si nosotros cambiamos nuestros caminos, si nosotros nos dedicamos a obedecer a Dios y nos dedicamos entonces a hacer las cosas con cuidado, a deshacernos de todo aquello que es anatema, pensamientos, ideales que hemos adoptado, sueños que supuestamente hemos albergado por tanto tiempo. Vamos a decirles a ustedes como ministros de Dios que vivan una vida justa delante de Dios, que verdaderamente hagamos las cosas rectas delante de Dios, porque no podemos pararnos en un púlpito y querer estar transeando al mismo pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios y por lo tanto todas las finanzas que entran a la iglesia tienen que ser usadas sabiamente. Yo siempre he dicho que por eso Salomón pedía sabiduría a Dios, porque él no quería ser linchado, no quería ser linchado por el pueblo, no quería ser linchado mucho menos por Dios. Entonces, si nosotros no nos caemos de la sabiduría, vamos a empezar a meter cosas a nuestra casa que no son de agrado de Dios. Vamos a usar las cosas de Dios como si no fueran de Dios. Y ahí es donde empieza a convertirse algo que era de bendición en anatema. Y es por eso que no llegan las bendiciones muchas veces, porque nuestras actitudes refrenan las bendiciones cuando nosotros hacemos las cosas malas delante de Dios. Aquí nuestro hermano Mario tiene un comentario. Ok, la siguiente parte yo creo que es que un pastor hable, pero la otra parte bajo o sentado. las ovejas. Las ovejas podemos tomar la libertad de poder atacar al pastor. Así veas que tu pastor está haciendo esta es la confirmación de Dios de que mi pastor está mal. No. No tienes la libertad ni el libre cometiendo el error, está haciendo eso. Créeme que eso le toca a Dios. Amén. Ajá, en su tiempo. Tal vez a Dios ahorita, por X razón que tú no entiendes, Dios está permitiéndolo, pero está dentro del plan eso. Entonces tú no tienes que tomar la decisión, tú tienes que... Además, mientras tú sigas diezmando, lo está haciendo. Y él está mal usando el dinero, como decían las hermanas, mal usando, pero al fin y al cabo, la maldición no es él, no el pastor. Entonces tú estás bien. Amén. Eso es muy cierto. Yo creo que es algo lindo de poder tú orar por tu pastor. Si tú ves que en la iglesia donde tú estás congregando las cosas no están funcionando bien, sé sabio para orar por ese hombre o esa mujer de Dios donde tú estás, porque tal vez por ese motivo Dios te tiene ahí, para que tú ores por esa persona, para que tú intercedas por esa persona, para que pueda quitar la venda de sus ojos y esa persona pueda ver que verdaderamente necesita ponerse a cuentas con Dios y hacer las cosas bien delante de Dios. Porque el problema es que si esa persona no ve que lo que está haciendo está mal, su final va a ser el infierno. Y qué lindo que si Dios te pone a ti para orar por esas personas. Nosotros siempre oramos por los ministros, por las personas alrededor, personas que conocemos. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie se vaya al infierno. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que todo el mundo reciba a Dios y que no haya anatema en tu casa. Y que si tú ves que hay anatema en la casa de
persona, ora para que Dios le dé sabiduría a esa persona para sacar. No llegues ahí, hermano, eso es una maldición, y maldiciéndolo por tener ahí la Santa Cena, o por tener ahí el Cristo con el corazón y no sé qué tanto, o que la Virgen. Háblale con amor y enséñale que verdaderamente esas cosas no están bendiciendo su hogar. Háblale con todo el amor de Cristo. Y si no sabe qué decir, mejor órele al Señor y dígale que le dé sabiduría antes de hablar, de decir algo, porque recordemos que cuando estamos protegiendo al anatema y no sabemos lo que estamos haciendo realmente, lo defendemos con uñas, lo protegemos y no queremos que se nos ofenda. Amén. Yo creo que eso es algo que debemos de nosotros saber, de que si cualquier cosa está haciendo de maldición en tu hogar, no te va a edificar en nada, no importa que el valor tenga eso. Porque verdaderamente yo me pongo a pensar, el día que tú te mueras, ¿qué te vas a llevar? No te llevas absolutamente nada más que lo que tengas puesto, en lo que se va contigo a la caja. Y ahí una cosa que sí yo sé es, en los cementerios no permiten ni siquiera ponerle joyas a los muertos, porque no quieren que la gente se dé cuenta de que esta persona se fue llena de joyas, y después en la noche puede regresar la gente y desenterrarlos para quitarle las joyas que tenía. Por eso en los cementerios no permiten. Ellos dicen nada de joyas para los muertos, si quiere ponerle que sea de fantasía, pero nada de oro, para que quede claro de que nadie vaya a regresar a medianoche y esté desenterrando ahí a alguien simplemente por querer anillos, por querer cadenas. Sí, porque aunque no queramos, hay tanta cosa en este mundo, se ve tanta cosa que verdaderamente es alarmante. Entonces, volviendo al anatema, ¿te has puesto a pensar tú qué hay de anatema en tu casa? ¿Qué hay de anatema? ¿Qué pueda estar quitándote a ti la paz? Una muchacha me decía a mí una vez que ella fue al mercado en México, en Guadalajara. Me dice, fui al mercado y allá estaban vendiendo un pequeño duende. Y a nosotros nos dijeron que ese duende iba a traer bendición a la casa. Que ese duende iba a bendecir a nuestros hijos. Que ese duende iba a hacer muchas cosas buenas para mi matrimonio, dijo. Entonces, dice, pues se me hizo tan bonito, dice, como me lo pintaron, que me lo llevé a la casa. Una mujer supuestamente cristiana se llevó el duendecito ese a su casa. Ella dice que lo puso en un lado y que al otro día, cuando despertó, el muñeco ya no estaba ahí, estaba en otro lado. Al otro día estaba en otro lado. Ella dice, yo no sé cómo, pero ese muñeco en las noches se movía del lugar. Empezamos a escuchar ruidos en la casa. Mis hijos empezaron a llorar teniendo pesadillas y miraban al duende cómo se movía, los niños. Empezó mi niño a ver cosas, como ponerse como lunático, como loco, dice. Y yo empecé a ver, dice, cómo la maldición entró a mi casa. Ese duende era un anatema. Así que eso es algo que tienes tú que pensar. ¿Qué has llevado tú a tu casa, aún con conocimiento de Dios? ¿Qué has llevado que ha traído anatema a tu casa? Así que vamos a tomar una pequeña pausa en este momento. No te vayas. Simplemente vamos a poner una canción y regresamos en un momento. Si tienes... Estamos en Chicago, 2110 Norte de la Parkside, en Chicago. Así que si vives en Chicago, te esperamos aquí. Mi número de teléfono es 773-430-8369. Y si me quieres encontrar en el Facebook, estoy como Apóstol Erika Vázquez. Que el Señor te bendiga.